Y vaya a la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 18, dice de la siguiente manera: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Quisiera parafrasearlo. Hey, no perturbe su mente con nada. Más bien, sea lleno del Espíritu Santo. ¿Sean qué? Llenos del Espíritu Santo. Y yo le invito para que ore a Dios, le pida: Señor, habla mi vida, trae entendimiento, que yo pueda comprender tu mensaje. Padre, te doy gracias por cada persona, cada hombre, cada mujer que hay en esta mañana, en este lugar. Oro, Dios mío, que tu gracia, tu presencia sea obrando en sus vidas, Dios mío, porque ¿quién sino tú conoce su necesidad, Señor? ¿Quién sino tú, Señor, tienes el poder para traer fuerza, aliento, para transformar la vida? Y oro, Dios, hoy para que tú les ministres, para que hagas algo especial en sus vidas, Dios mío. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo no sé a quién le gustan las películas de Marvel, no les digo que levanten sus manos mejor, pero me llama la atención no solamente las películas de Marvel, sino yo recuerdo las caricaturas de mi tiempo, los fondos de carrera que llamaban, ¿cierto? Y que había un hombre todo grotesco y que invocaba a los espíritus del más allá y todo el cuento, ¿cierto? Y lo que me llama de Marvel es que hay varios personajes. Estaba viendo una serie con mi hijo que es como de los dioses egipcios, y entonces uno de esos dioses necesitan los cuerpos para poder actuar en medio de la humanidad, ¿cierto? Entonces le llaman un avatar, entonces ocupa un cuerpo para poder manifestarse en medio de los seres humanos. Entonces yo le estaba compartiendo al hijo que de cómo Dios en Éxodo habla de que hace juicio sobre los dioses egipcios, y un ídolo en verdad en sí no es nada. Un ídolo no es nada por sí. Lo que le da el poder al ídolo es la creencia que le pone la gente a cualquier objeto, y los espíritus aprovechan eso para obrar en esa persona. Y cómo dice la Escritura de cómo el Dios de este mundo cegó el entendimiento, y cómo Él obra en medio de los hijos de desobediencia, dice en Efesios. En pocas palabras, como cualquier persona, pasando de la fantasía a una realidad espiritual, como toda persona que no tiene a Cristo es propensa para ser influenciado por un espíritu y actuar de X o Y manera, porque hay una influencia, hay una responsabilidad humana, pero con toda seguridad hay un mundo espiritual allí ejerciendo poder, ¿cierto? Sin embargo, en medio de todo eso, también nos habla del Espíritu de Dios queriendo hacer morada en nuestras vidas, porque nosotros antes vivíamos bajo ese poder cuando estábamos en Cristo, pero dice que ahora Dios, por su amor y su misericordia, nos ha hecho parte de su familia. Ya no somos hijos de ira, sino que somos hijos de Dios, y ha enviado a nuestros corazones su Santo Espíritu. Y uno de los mandamientos que a veces pasamos por alto, a veces uno está muy preocupado por portarse bien, y a veces pasa por alto mandamientos muy positivos, como ser lleno del Espíritu Santo. Y me está hablando de ser muy intencional, no es algo pasivo, no es nosotros. Creo que uno de los errores que tenemos en la vida cristiana es que estamos más preocupados por lo que no debemos de hacer que por lo que Dios nos invita y nos manda a hacer. Y uno de los mandamientos de ser llenos del Espíritu Santo. Y la pregunta es: ¿ser llenos de quién? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y para los testigos de Jehová es una energía, es un poder, pero la Escritura habla claramente y lo pone como una persona. El Espíritu Santo siente, el Espíritu de Dios habla, el Espíritu de Dios
está manifestándose constantemente como una persona y no simplemente como una energía. Y usted lo puede ver desde el principio de la Escritura, cuando dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y ese Espíritu de Dios que manifiesta el poder de Dios. Dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, leyó las Escrituras: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias, para libertar al cautivo, vista al ciego, libertad al oprimido, para anunciar el año agradable del Señor. Es el Espíritu de Dios sobre Jesús, es el Espíritu de Dios en el principio y es el Espíritu de Dios por el cual hay vida. Dice en el Salmo 104:30, cuando le das tu aliento, se genera la vida y renueva la faz de la tierra. Y es interesante esta parte de vida porque a veces nosotros nos dejamos atemorizar por la parte científica en cuanto a la vida. Si nosotros decimos que Dios nos creó, si nosotros somos una parte de una evolución. Pero científicamente, por más que hablen los científicos, teorizan, pero no han podido resolver el misterio de la vida. Buscan argumentar cómo dar una respuesta sin la intervención divina. ¿Cómo es que vino algún microorganismo y entró y se presentó todo lo ideal y de un momento a otro y empiezan a montar la película y se necesitan muchas cosas? O sea, la vida por sí es un misterio, es compleja. Respiramos, existimos, de dónde surgimos, es impresionante. Yo no sé si usted alguna vez se pone a meditar en eso, si guarda silencio y dice, wow. Por eso dice la Escritura que uno de los testimonios acerca de Dios a la humanidad es la creación misma. Lo tal es que es por el soplo, y Dios hizo al hombre del barro y luego sopla, hay vida, y esa vida es vida a toda la creación. Dios ha dado vida. Sin embargo, aunque hay una vida biológica que viene de parte de Dios, también hay una realidad, que hay una muerte espiritual porque el hombre se apartó de Dios. Y cuando usted va a las Escrituras, es el Espíritu de Dios el que trae resurrección, el que trae vida. Por eso cuando Jesús le habla a alguien, un maestro de la ley que debía de saber mucho, Nicodemo, en Juan 3 le dice: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entrar al reino de Dios. Y Jesús le dice: tú siendo maestro de la ley no sabes eso, porque Nicodemo queda así como, ¿por qué me sale con eso? ¿Cierto? Pero es así. Delante de Dios, nosotros no, aquel que está sin Cristo está muerto espiritualmente. No tiene vida de Dios en sí mismo. Por eso cuando alguien quería seguir a Jesús, este hombre le dice a Jesús: Señor, pero deja que entierra a mis padres primero. Y Jesús le responde: deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque así delante de Dios, si tú no tienes a Cristo, estás muerto espiritualmente. Y lo que produce vida en ti es el Espíritu de Dios. Dice, y si el Espíritu, Romanos 8:11, si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. El Espíritu que resucitó a Jesucristo es el Espíritu que da vida, y esa es la garantía de que hay resurrección para tu vida. Ese es el Espíritu de Dios el que produce que haya un cambio significativo en las personas. Es Él. Usted puede ver, cuando usted piensa en regeneración, estamos hablando de algo que está malo, pero vuelve a su estado
a su estado original. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios regenera, el Espíritu de Dios transforma, el Espíritu de Dios hace que alguien con tantos defectos como usted y como yo seamos transformados. Y es la obra ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando usted pone su fe en el Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios hace que eso que pasó hace más de 2000 años sea efectivo en su vida, que esa fe que usted pone en Jesucristo sea efectivo en su vida, y usted cree en esa obra, que hay perdón de pecados, que hay vida. Entonces Él viene y hace efectiva eso en su vida. Es el Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios por ser el Espíritu de Dios habitando en usted, significa que por lo tanto debe valorar mucho y no oponerse. En las Escrituras hablan: no agravien al Espíritu de Dios, no contristen al Espíritu de Dios. Porque hay algo, el Espíritu de Dios viene y empieza a moverse en medio de la humanidad, y cuando usted ve la historia de Noé, dice: y la maldad del hombre era mucho, y no contenderá más mi espíritu con la gente, y cortó los años de vida. Igualmente con el pueblo de Israel, el Espíritu de Dios dice: yo haré morada en medio de mi pueblo Israel. Pero Dios les decía algo a través de su Espíritu, y ellos por donde iban. Y dice en Isaías 63:9: en todas sus angustias Él mismo los salvó, no envió a un emisario ni a un ángel. En su amor y misericordia los rescató, los levantó y los llevó en sus brazos, como en tiempos de antaño. Pero ellos se rebelaron, afligieron a su Santo Espíritu, y por eso se convirtió en su enemigo y luchó contra ellos. Y es la misma advertencia para nosotros. Solamente piensa en lo siguiente: Dios morando en tu vida. ¿Alguna vez has meditado en eso? Dios siempre ha querido habitar en medio nuestro. Y a través de su Santo Espíritu, Dios morando en tu vida. Y entonces cuando tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu, ¿qué es lo que quiere hacer el Espíritu Santo? Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué quiere hacer usted? A veces luchamos y queremos hacer nuestra propia voluntad. Y entonces el Espíritu quiere exaltar a Dios, mostrar algo diferente a través de nuestras vidas. Y nosotros luchamos con: pero es que yo no creo que sea malo robarme esto. Si en el trabajo sobra mucho de esto, ¿quién se va a dar cuenta? Yo no creo que sea tan mal uno hablar mal de fulanito, tener envidia o qué sé yo, o no creo que sea tan malo entregar mi cuerpo para el placer de forma incorrecta. Al fin y al cabo, ¿qué hay de malo? Es normal, todo el mundo lo hace. Claro, todo el mundo lo hace, pero no lo dijo de Dios, porque usted tiene un sello diferente. Es el Espíritu de Dios que quiere, y entonces el Espíritu de Dios quiere gobernar, controlar tu vida para hacer la voluntad de Dios. Para eso, nosotros no podemos vivir la vida piadosa sin Él. Usted piensa que para mí ver el cristianismo era muy frustrante, porque por un lado yo quería hacer lo bueno, pero no podía. ¿Sabe qué es tan frustrante uno saber qué es lo justo, pero estar más inclinado hacia lo malo? Es muy frustrante y produce dolor y frustración. Pero hay algo que me trajo libertad, y es Dios en mí. Es Dios en mi vida el que produce. Por eso yo estoy atento, y hay momentos, no digo que siempre sea tan fácil, hay momentos en que a uno le toca llorar, hay momentos en que a uno le toca gemir, pero cuando me someto a Él, estoy permitiendo que Él obre en mi vida, transforme mi vida y actúe a través de mi vida. Entonces es Dios, el Espíritu de Dios habitando en el creyente, y eso es muy trascendente. Y cuando usted entiende eso, entonces tiene mucho significado el ser lleno del Espíritu, del ser lleno del Espíritu Santo. Y la palabra lleno, no creo que haya mucho que
que definir, simplemente un recipiente rebosando de algo. Ser lleno de Dios. Y en el Antiguo Testamento, cuando usted lee el Antiguo Testamento, esa palabra poco se usa. Usted simplemente ve, y el Espíritu sobre fulanito, y el Espíritu de Dios sobre peranito. Pero lleno no se usa muy poquito. Solamente, pero nos da a entender que habían hombres allí en el Antiguo Testamento. No es que el Espíritu Santo está actuando hoy, que el Antiguo Testamento no. Ni el Espíritu Santo renovaba, regeneraba allí, estaba allí redarguyendo y también llenando personas. Cuando la gente que rodeaba a Daniel, cuando Daniel se propuso a vivir para Dios, la gente que no conocía de Dios, pero veían en Daniel algo diferente. Y hay algo que comentaban y decían, vayan, díganle a Daniel, porque en él habita el Espíritu de los dioses. Y cuando usted va a leer la historia de José, se da cuenta que constantemente repite esa palabra, y Dios estaba con José. El que lo dice literalmente en Miqueas 3:8 dice, yo en cambio estoy lleno del poder, lleno del Espíritu del Señor, lleno de justicia y de fuerza para echarle en cara a Jacob su delito, para reprocharle a Israel su pecado. Mejor dicho, estoy lleno de Dios. Dios es el que habla a través de mi boca para reprender, para exhortar, para hablar las palabras de Dios. Y los últimos esto es irónico, los últimos del Antiguo Testamento están en el Nuevo Testamento, que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo así? Los últimos del pacto del Antiguo Testamento, el último profeta fue Juan el Bautista. Fue el último profeta del viejo pacto. Y dice que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Dios ya tenía un propósito allí con Juan el Bautista y llenó allí y no solamente Juan el Bautista, sino Elizabeth, su madre, fue llena. Luego Zacarías fue lleno de su espíritu y profetizó este hombre de Dios. Luego habla acerca de un hombre, Simeón, que tenía una comunión tan estrecha con Dios, que estaba esperando a un Salvador, y el Espíritu de Dios le dice, ve al templo, porque hoy es la respuesta que tanto estabas esperando. Y Simeón va y se encuentra a María con un bebé, con el niño, y este hombre dice, Señor, ya puede tu siervo morir en paz. Porque ha visto el Salvador, ha visto la promesa, la esperanza, la expectativa que tenía de que, Señor, este mundo, algo tiene que ocurrir. La vida no puede ser tan dura, la vida no puede ser sin sentido. Hay algo mucho más allá que los poderes humanos, que poderes diabólicos, que esta humanidad. Hay algo mucho más poderoso. Y es Dios mismo en medio nuestro. Pero lo que llama la atención cuando usa la palabra llenura es que en el pueblo de Israel hace un tabernáculo, como decir, una carpa, y en esa carpa había un objeto que llamaba el arca del pacto. Para los que tienen mi edad, que les tocó ver Indiana Jones, el arca del pacto, y allí significaba que estaba la presencia de Dios. Y Dios le dice a Moisés, construye todo eso. Y entonces hacen un tabernáculo con un candelabro de 7, el que usted por ahí constantemente ve de Israel, de 7 luces. Y usted ve una cantidad de artefactos, pero allí simbolizaba la presencia de Dios. Y dice que cuando se terminó de construir ese lugar, ese santuario fue lleno del Espíritu Santo. Fue lleno de Dios, fue lleno de la gloria del Señor, se llenó el santuario. Esta escena se repite cuando David decide hacerle un templo a Dios. Y David decía, ¿cómo, Señor, cómo es posible que yo soy un rey, estoy en un palacio y tú habitas en una carpa? Y entonces dice, bueno, está muy bueno lo que quiere David, pero no vas a ser tú, sino tu hijo Salomón. Y Salomón construye un palacio, un templo
impresionante para que estuviera el arca que representaba la presencia de Dios. Y cuando terminan, cuando van a inaugurar el templo, hay alabanzas. Dice que entonces se pusieron a tocar las trompetas y a cantar en voz para alabar. Y hay una alabanza hermosa. Y ahí cantaban: alaben al Señor porque es bueno, porque su amor es eterno. En aquel momento el templo del Señor se llenó de una nube. El otro escena en cuanto a eso ocurre en el Nuevo Testamento. Recuerde, tabernáculo, presencia de Dios. Representa la presencia de Dios. El templo representa ¿qué? La presencia de Dios. Por eso es que los judíos en otra parte exiliados, cuando Daniel oraba desde allí, desde Babilonia, su rostro estaba dirigido hacia donde estaba el templo, porque para ellos representaba la presencia de Dios. Pero en Hechos capítulo 2 versículo 2 dice: de repente vino como del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía que expresarse. La presencia de Dios en el tabernáculo, la presencia de Dios en el templo, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Somos el templo de Dios. La presencia de Dios en nosotros. Esa fue la inauguración de la iglesia. Un derramamiento del Espíritu conforme a las promesas que dice que Dios iba a derramar de su Espíritu sobre toda carne conforme a Joel. Y Pedro usa esa promesa. Es la inauguración de un nuevo templo. Dios quiere habitar en medio de nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Y ese debe ser su deseo en nosotros. Debe ser más que un simple cántico. Habita en mí, Señor. Haz morada en mi vida. Ese debe ser su deseo. Porque si Dios habita en tu vida, va a habitar en tu casa. Si Dios habita en tu casa tiene que ser transformada. Ahora bien, ¿por qué es importante ser lleno del Espíritu Santo? Por una sencilla razón. Porque es Dios el que hace la obra. Porque es Dios el que su palabra se cumple. Su palabra es como esa semilla que da su fruto. La palabra de Dios se cumple. ¿Y cómo es la forma de cumplir la palabra de Dios? Dios interviene a pesar de nosotros. Dios sigue su obra. En todos los tiempos de la historia han habido tiempos en la tierra en que han habido tiempos de muchas tinieblas que no logramos imaginarnos. Si quiere le digo, nosotros vivimos de los mejores tiempos que tiene la humanidad, aunque muchos se quejen y se lamenten. Porque para lamentarse siempre va a haber. Pero en medio, y posiblemente vengan tiempos duros. Es lo más probable. Pero en medio, sin importar los tiempos, sin importar las circunstancias, siempre han habido hombres y mujeres llenos de Dios que se han dejado guiar por el Señor. Que se han dejado. Por eso es importante ser llenos del Espíritu Santo, porque Dios a través de nosotros haciendo la obra. Es Dios a través de un hombre llamado Martín Lutero que oraba y por mucho lloraba y seguía sintiéndose pecador. Y para él era una lucha ir a una iglesia a pagar indulgencias y a ofrecer sacrificios para que le sacaran un familiar del purgatorio. Hasta que se encontró con la palabra de Dios. Hasta que se encontró que era Dios, que es la justicia de Dios la que libera, que es Dios mismo en medio de nosotros. Y Dios lo usó, y así como Él, muchos más hombres. En estos días me deleitaba con un testimonio. Me gusta escuchar los podcasts de Dynamis. Dynamis es el ministerio que capacita a las iglesias para las misiones.
Entonces tienen un programa, un podcast, usted lo puede buscar en Dynamis en YouTube. Y entonces una mujer estaba contando, una misionera estaba contando su testimonio, una muchacha joven que hacían el llamado, ¿quién quiere ser misionero? Y era la única que salía, una jovencita. Nadie más se animaba, porque es difícil animarse. Pero Dios impulsando allí. Contaba ella que en medio de allí en el Chocó, estaba pasando un río y tuvo una visión y veía a unos niños afro cantando en una lengua que ella no conocía. Ella, uy, ¿eso qué? Con el tiempo Dios la mandó al África y el recibimiento fueron los niños con ese cántico. Es el Espíritu de Dios quien mueve a sus hijos para hacer su voluntad. Nosotros nos desgastamos, nosotros corremos, hacemos una cantidad de cosas y no encontramos resultado alguno. Porque somos muy buenos para nuestros propios planes. Somos tan vivos, a mí me parece, porque a veces nos creemos más inteligentes que Dios. Pero cuando nos podemos someter a Él, cuando confiamos en Él, cuando entendemos que es Dios el que está obrando, a veces pensamos que antes de que usted llegue a una persona, Dios ya está obrando en ella. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que cuando ese compañero de estudio, ese compañero de trabajo se le acerca a usted con palabras como estas? Oye, háblame del Dios en que vos crees, háblame de la iglesia tuya. Ay, me siento tan inquieto. ¿Quién es? ¿Es porque vio lo maravilloso que eras? ¿O porque Dios está obrando en su vida? Dios, Él a través de nosotros. Al fin y al cabo, nosotros a veces enseñamos lo maravilloso que era David, Sansón con su fuerza, y enseñamos lo maravilloso de José, y enseñamos lo maravilloso de Pedro, de María. No, ese no es el mensaje. El protagonista de la Escritura es Dios. Cómo Dios obró en María, cómo Dios obró en Pedro, cómo Pablo se dejó usar por Dios. Cómo estos hombres fueron sensibles a Dios y se dejaron mover por Él. Es Dios en tu vida. Y si lo entendiéramos, para usted sería la mayor prioridad. Para usted la mayor prioridad es: Señor, hoy necesito, y no me dejes salir de acá sin ti. O llena mi vida de tu presencia, hoy te necesito para ayudarme en el estudio. Pero estudie pues, o sea, no sea conchudo pues. Claro, yo estudio, yo soy diligente en lo que me toca, pero Señor, guíame, dirígeme. Porque Dios en nosotros. Discúlpame, estaba hablando con Sergio, y discúlpame, Sergio, por no contar contigo para contar esto. Después me perdonas. Estaba hablando con Sergio. Sergio es una persona que, Sergio, ¿vos cómo haces? ¿Trabajás, estudiás, tenés una familia? Fuera de eso, Sergio es muy, muy buen hijo y se preocupa por los padres. Fuera de eso, Alba lo involucró ahí en el evangelismo. Nos acompaña y yo, Sergio, ¿vos cómo haces? Entonces Sergio me dio unas palabras muy lindas. Desde que puse a Dios allí en el centro, Él me ha ayudado en cada área. Es Dios en medio nuestro. Es lo que hace la diferencia. Y entonces para este tiempo tenemos una bendición más grande, porque la manifestación de poder y de alcance es mucho más allá que había en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento estaba reservada para Israel, y a veces Dios tocaba mostrándole a Israel que a él también le importaban los demás, y tocaba a una mujer de otra parte, tocaba a un general sirio, tocaba a una viuda de otra tierra, y así. Pero en este tiempo yo derramaré de mi espíritu, y aún sobre los siervos, sobre las siervas, sobre los jóvenes, sobre los ancianos, sobre todo, para que podamos ser testigos y decirle a la gente: Dios es real, Dios es verdadero.
El mundo entero está allí, esclavo, y allí bajo el mismo espíritu, dominados todos. Y claro, a usted no le gusta sentirse raro, y entonces cuando usted se siente raro y lo señala, ay, mira el evangélico. Ay, mira la evangélica. Uno de pie se puede sentir incómodo, y entonces llega la tentación y yo, no, ¿qué pensarán de mí? No, que vean que yo soy un man bien del barrio, o que vean que yo, mejor dicho, y empieza esa tentación. Pero también usted puede decir, soy un hijo de Dios, gloria a Dios que soy diferente. Señor, gracias, Señor. Muchachos, gracias, los quiero mucho, Dios los bendiga. Un abracito por acá, otro abracito por acá. Vení, yo oro por vos. Vení, no, así no es. No, yo no necesito trabarme para gozármela. No necesito embriagarme con vino para disfrutar la vida. Yo tengo una fuente de gozo. Tengo una fuente de gozo y yo quiero compartirte porque yo también estuve ahí. Lo que pasa es que, mira, tú solamente conoces esa parte, yo conozco las dos. Yo conozco qué es estar allá y qué es estar acá, y prefiero estar acá. Porque cuando estaba allá, aparentemente disfrutaba mucho, pero mi soledad, esos momentos a solos eran horribles. Y siempre estaba buscando algo que me hiciera sentir bien. Y me sentía bien por un momento, pero parece que nunca lograba saciarme. Pero Jesús dijo, vení, venga, el que tenga sed, venga a mí, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y entonces cuando la iglesia entiende eso, cuando la iglesia comprende eso, entonces empieza uno a levantar oración, Edwin, al Señor, lléname de tu espíritu, Rubiela, y cada uno, Señor, necesitamos de tu espíritu que habitas, y empezamos a entregar, a rendir nuestras vidas al Señor, y el Señor empieza a actuar en nosotros, y el Señor empieza a traer respuestas donde tanto tiempo estabas esperando pero no las veías. Porque al fin y al cabo somos el cuerpo de Cristo, del Cristo que dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, libertad al cautivo, vista al ciego, libertad al oprimido, para anunciar las buenas nuevas. Que en estos días llegó a la casa un joven luchando con su droga. Y dije, no, yo quiero algo diferente. Y entonces uno hace lo normal, uno simplemente hace le comparte el evangelio y ora por él. Una oración muy normal. No una oración así que, mejor dicho, bajaron los ángeles, no. Y entonces me llamó la atención porque me dijo, uy, padre, uy, qué energía, uy. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? Cuando se va a ese contexto de Efesios, ese capítulo comienza, imiten a Dios. Y ya nos pone una vara muy alta, ¿cierto? Imiten a Dios. Pero cuando usted empieza a verse, tiene que ver con el carácter de Dios. ¡Ey! Ya deja de robar. ¡Ey! Deja ya de mentir. ¡Hey! Deja de prestar tu cuerpo para la lujuria. Deja de entregarle tu cuerpo a quien no le pertenece. Tu cuerpo es para tu esposo, tu futuro esposo, futura esposa. ¡Hey! Ya, deja tus adicciones. Y empieza uno a ponerse de acuerdo con Dios. Y entonces empieza Dios a obrar. Que me pasaba algo importante, y es que el Espíritu de Dios es para los que han puesto su fe en Cristo Jesús y se han arrepentido. Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos, voy a dejar el Consolador. Imaginen que yo no sé cómo sería la experiencia, uno caminando con Jesús ahí viéndolo, y el hombre dándole a uno pescado, pan, y uno viendo sus maravillas. Muchachos, los tengo que dejar. No me preocupen, les conviene. No los voy a dejar solo. El Espíritu de Dios es la promesa para todo aquel que pone su confianza en Cristo Jesús y se arrepiente de sus pecados.
Y entonces dice que nos hace hijos de Dios, nos hace, bautiza en su cuerpo, somos parte de su cuerpo. Pero no solamente eso, sino que nos llena y debemos de buscar, Señor, lléname de tu espíritu. Sé el Señor de mi vida, y usted empieza a organizar su vida. ¿Sabe cuál es la diferencia de usted caminar con el Espíritu de Dios y sin Él? De que ya tiene quien lo dirija. Y entonces uno sin el Señor, uno hace y deshace y le da lo mismo. Pero cuando uno tiene el Espíritu de Dios, peque. Vea que el infeliz hizo eso y como que y nada, y yo estoy acá angustiado. Gloria a Dios que está angustiado. Porque Dios, papito, mamita, es que yo no te llamé para eso. Yo te llamé para algo eterno, para algo más especial. Yo no te llamé para que vivas el momento. Y entonces usted se pone de acuerdo con Dios y empieza, cuando Dios le redarguye, usted empieza a confesar sus pecados, a apartarse. Y si hay cosas de las que le duele apartarse, como dijo Jesús, arránquese el ojo. Bueno, no llega acá tuerto, es algo metafórico. Pero significa que hay cosas tan arraigadas en nuestras vidas que duelen despegarse de ellas. Pero sabes que te están haciendo mal, sabes que te están dañando la vida. Y a veces hay que desligarse de personas aún, aunque uno las quiera. Pero cuando esas personas están produciendo más daño en tu vida, te están incitando, cuando en vez de tú influenciarlas para bien, son ellas las que te están influenciando para mal, entonces, no, yo no puedo seguir acá. Y es como si te arrancaras el ojo, como si te cortaras el brazo, pero estás rindiendo tu vida al Señor. Estás entregando tu vida para que Dios obre a través de tu vida para bendición tuya y para bendición de los que te rodean. Entonces tú te consagras y el Espíritu de Dios tiene que ver con cada relación, y usted empieza a leer Efesios y le dice a las mujeres, sujétense a sus esposos, pero a los esposos, amen a sus esposas, y a los padres les dice, cuidado, no llenen de ira a sus hijos, porque tiene que ver, es una constante relación con cada área de nuestras vidas. Y cada vez que usted escucha a Dios y le obedece a Dios, Dios lo va a llevar a un paso más y lo va a guiar a otro más. Porque al fin y al cabo, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nos compró. Él habita en medio nuestro. Él hace la diferencia. ¿Vale la pena rendir su vida a Cristo? ¿Vale la pena de una vez, Señor, ya entrego mi vida? Ya no quiero tener el control de ella. Yo quiero que tú seas el Señor, y perdóname y enséñame a vivir. Decide rendir su vida hoy a Cristo. Alguien levanta su mano como diciendo, yo quiero. ¿Ah? Vamos a pedirle al Señor eso. Lo invito a que ponga de pie. Ya no te voy a resistir más, Señor. Ya no te voy a resistir más. Ya no quiero resistirte más. Ore conmigo. Señor Jesús, acá está mi vida. Yo creo que tú eres el Señor, el Hijo de Dios, que tú estás por encima de todo, que resucitaste, que venciste la muerte. He aquí, Señor, tu Hijo. Yo soy tu Hijo, Señor, perdona mis pecados. Recíbeme como tu Hijo. Perdona mis pecados, lávame de mi maldad. Borra mis rebeliones, Señor. Confieso que he sido un necio, que muchas veces te he resistido,
Que muchas veces, Señor, no he prestado atención a ti, sino que me he dejado llevar por mis pasiones. Pero hoy te entrego mi cuerpo. Hoy, Jesús, te entrego mi cuerpo, mis manos, mis pies. Hoy, Jesús, te entrego todo mi ser. Oh, Señor, Espíritu de Dios, obra como tú quieras, Señor. Hoy necesito de ti, Señor. No quiero que el mundo me gobierne. No quiero, Señor, que las pasiones me gobiernen. Deseo que tu Santo Espíritu me gobierne. Que tu Santo Espíritu me gobierne. Pídaselo ahí, Señor. Hoy gobierna mi vida. Hoy lléname de tu presencia, bendito Dios. Hoy lléname de tu presencia, de tu Espíritu, Señor. Hoy lléname de ti, Señor. Hoy lléname de ti, Señor. Necesito tu presencia. Haz morir toda obra de la carne. Espíritu de Dios, haz morir toda obra de maldad en mi vida. Señor, hoy necesitamos tu presencia. Hoy necesitamos de ti. Aquí hay hombres y mujeres, Señor, que esperan algo de parte tuya, Dios. Y yo oro, Dios mío, para que tú traigas hoy, Dios mío, tú mudes hoy corazones. Tú mudes corazones. Tú rompas toda opresión, bendito Dios, sobre las vidas. Tú rompas opresión, toda opresión sobre las vidas, Señor. Habita en mí, Señor, habita en mí, mi vida es tuya. Hazme vivir para ti. Dígaselo si es un deseo. Señor, he querido vivir para mí, pero hazme vivir para ti. Hazme vivir para ti, Jesús. Enséñame a vivir para ti. Enséñame a vivir para ti, Señor. Enséñame a vivir para ti, Señor.